15 de marzo. Para las personas que hoy nos están acompañando por primera vez, estamos empeñados en leer y compartir el libro La Práctica Integral de Vida. Este libro, La Práctica Integral de Vida, es una aplicación a toda la visión integral que Ken Wilber y otros han ofrecido, han creado para el crecimiento y el desarrollo de la conciencia, para llegar a niveles de mayor amplitud, de mayor profundidad, de mayor complejidad, y de ahí poder saltar a los estados transpersonales. Habíamos visto que son como 5 elementos. El primer elemento son los 4 cuadrantes, después los niveles de conciencia, luego las líneas de desarrollo, más adelante, que vamos a ver ahora, los estados de conciencia, que son distintos a los niveles de conciencia, y por último, los tipos. Una tipología que vamos a tocar y vamos a hacer énfasis en las diferencias entre lo femenino y lo masculino, porque eso es una temática que todos los días vivimos y es importante tener algunos elementos más para poder tomar conciencia y darnos cuenta de estas diferencias entre los hombres y las mujeres. Los niveles de conciencia, vamos a ir viendo, están identificados por colores. El primer nivel sería el nivel beige, arcaico instintivo, como acaba de decir Fernando, y ya son muy pocas agrupaciones que viven en este nivel de conciencia, que vivían en hordas de supervivencia. Es un nivel donde lo más importante es la supervivencia básica. Entonces son el alimento, el agua, el calor, el sexo y la seguridad. En este momento sí pueden encontrarse personas en esta situación, entonces podrían ser los habitantes de la calle, los autistas, las personas que viven, están en estados como el Alzheimer o todas esas alteraciones neurológicas, esos podrían estar en ese nivel de conciencia, que es un nivel básico e instintivo, solamente la persona subsiste. Más adelante, la humanidad desarrolló el nivel púrpura, y cada uno de las personas, de los niños que nacen, empiezan desde el primer nivel de conciencia. El primero, el beige, es cuando el niño tiene de 0 más o menos a 2 años, y el niño depende mucho del alimento y del calor de la madre. Y la humanidad pasó también por ese nivel, y después evolucionó hacia el color púrpura, que ya es el color mágico animista. Está determinado por el pensamiento animista y por una extensa polarización entre el bien y el mal. Entonces aparecen los espíritus mágicos que pueblan la tierra, y a ellos hay que supeditarse apelando a todo tipo de bendiciones, maldiciones y hechizos. Se agrupa en tribus étnicas. El espíritu mora en los ancestros y es el que cohesiona la tribu. Los vínculos políticos están determinados por el parentesco y el linaje. En este momento está en este estado de conciencia el 10% de la población, que tiene el 1% del poder. Son todavía las etnias indígenas y de todo tipo que pueblan casi más que todo América Latina. Cada uno de estos niveles de conciencia, cuando la persona va evolucionando, puede ir dejando sombras del desarrollo, que después vamos a ir viendo, porque nosotros también podemos tener sombras ya mirando desde el primer nivel, ya podemos tener sombras, que son las adicciones a la comida. La obesidad es una de esas patologías que la persona tiene adicción a la comida. En este nivel de conciencia también puede haber otro tipo de adicciones, o todo esto, darle conciencia a la piedra, al agua, a todos estos recursos naturales.
Ahí va, cada nivel de conciencia nos va dejando también una cosa que tenemos que resolver, que se llaman sombras del desarrollo. Luego viene el nivel rojo de conciencia, que son los dioses de poder. Entonces ya empieza a emerger un yo ajeno a la tribu. Ya alguien se vuelve poderoso o algunos se vuelven poderosos, impulsivos, egocéntricos y heroicos. Aquí están los señores feudales que protegen a sus subordinados a cabo de obediencia y trabajo. Es el fundamento de los imperios feudales, donde el poder y la gloria son dos aspectos muy importantes. El mundo se presenta como una jungla llena de amenazas y todo tipo de depredadores, dominantes y dominados. El yo campa a sus anchas sin cortapisas de ningún tipo. En este nivel se encuentra el 20% de la población y el 5% del poder. Aunque ya los imperios feudales han venido desapareciendo, todavía quedan quienes encarnan este nivel rojo de conciencia, que son los políticos, las mafias, las guerrillas, todo tipo de criminales todavía encarnan este nivel rojo de conciencia. En el nivel azul es el orden mítico. Entonces la vida tiene un sentido, una dirección y un objetivo y un orden impuesto por un otro todopoderoso. Aquí se encuentran todas las religiones míticas del mundo. Este orden impone un código de conducta basado en principios absolutistas y fijos acerca de lo que está bien y lo que está mal. El acatamiento de ese código y esas reglas se ve recompensado, mientras que su violación tiene repercusiones graves y duraderas. Aquí se encuentra el 40% de la población y experimentan o tienen el 30% del poder en el mundo. Entonces se encuentran las religiones, se llaman los que se congregan en estas religiones y siguen sus ritos y sus normas y sus códigos, diferentes códigos, la Biblia o el Corán, bueno, ya ustedes conocen esto, son muy fijos acerca de lo que está bien y lo que está mal. Eso está mal, eso está bien, y hay unos códigos de conducta. Luego apareció el nivel naranja, que fue el logro científico. El mundo se presenta como una maquinaria racional. Aquí viene ya el desarrollo de la razón, bien engrasada, que funciona siguiendo leyes naturales que pueden ser aprendidas, dominadas y manipuladas en su propio beneficio. La diosa ciencia está acá, muy orientado hacia objetivos y hacia el beneficio material. Entonces, la expoliación de los recursos naturales. Las leyes de la ciencia gobiernan la política, la economía y los asuntos humanos. El mundo es un ajedrez en el que se destacan los ganadores. Alianzas comerciales y explotación de los recursos de la tierra. En beneficio propio. Fundamento de las sociedades de estados. Aquí está el 30% del poder y tienen el 30% de la población con el 50% del poder. Se encuentran las corporaciones, Wall Street, el sector financiero. Todos estos estados del G7, de los que tienen el poder, que le llaman el tercer mundo, más que todo, pero en los otros países también hay todo este tipo de desarrollo científico basado en la ciencia y que gobiernan la política, la economía y los asuntos humanos. Luego, la humanidad se cansó de ese nivel tan materialista y nació el nivel verde de conciencia, que es el yo sensible. Este nivel verde no tiene muchos años de nacimiento, parece ser más o menos hacia la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces este nivel es como la punta del iceberg que está en este momento, tiene 10% de la población y 15% del poder.
Está centrado en la comunidad, en la relación entre los seres humanos, en las redes y en la sensibilidad ecológica, que más bien no es ecológica, sino medioambientalista. El espíritu humano debe ser liberado de la codicia, el dogma y la división. El respeto y la atención a los demás reemplaza a la fría razón, ese era el propósito. Respeto y cuidado por la tierra, Gaia y la vida. Establece vínculos y uniones laterales y es contrario a las jerarquías. Todos somos iguales. Yo permeable y relacional centrado en redes. Es lo que estamos viviendo. Énfasis en el diálogo y las relaciones, pero no sabemos dialogar. Fundamento de las comunidades de valor, agrupaciones libremente elegidas basadas en sentimientos compartidos. Ya no son la familia, sino son agrupaciones libremente elegidas, basadas en sentimientos compartidos. Son muchos sentimientos. La toma de decisiones está sustentada en la conciliación y el consenso. Entonces se hacen reuniones grandes en esas agrupaciones, pero hay una desventaja, que es una dilación interminable del proceso de toma de decisiones, porque todos quieren y opinan y tienen su opinión, pero nadie al final toma ninguna decisión. Entonces es dilatando la toma de decisiones. Hace poco hablaba con un chico que vive en Alemania y trabaja en una ONG y me decía, yo no entiendo cómo esas reuniones que hacemos con personas que ni siquiera nos vemos porque todo lo trabajamos es por computadores, duran horas y nadie toma ninguna decisión y se acaba la reunión y no se tomó ninguna decisión. Yo vengo de trabajar aquí en Colombia donde en otro sistema y no puedo entender cómo funciona eso. Entonces estaba explicando cómo es que este consenso realmente las personas lo que están necesitando es conversar, relacionarse, pero no toman al final ninguna decisión. Presta atención a la espiritualidad, a la armonía y el enriquecimiento del potencial humano. En esta época nacieron todas esas corrientes de psicología humanista y transpersonal que nacieron en los Estados Unidos, que son como el germen de lo que vamos a ver más adelantico, que es lo integral, o lo que estamos viendo como visión integral. Fuertemente igualitario, antijerárquico, centrado en valores plurales, eso sí es muy importante. Se abrieron las posibilidades a muchas posibilidades, o sea, la pluralidad de pensamientos, de opiniones y de teorías, eso sí fue muy importante en la construcción social de la realidad, en la diversidad del multiculturalismo y la relativización de los valores, o sea, todo es relativo. Es una premisa o una palabra que se utiliza mucho en los estudiantes universitarios que están muy influenciados por este nivel de conciencia. No, es que todo es relativo, pero no tiene mucha profundidad en sus análisis. Una visión del mundo, la que habitualmente se conoce con el nombre de relativismo pluralista. Subjetivo y centrado en el pensamiento no lineal, fomenta la cordialidad, eso sí, la sensibilidad, el respeto y el cuidado por la tierra y por todos sus habitantes, pero a la manera de ellos. Entonces, ese nivel verde ha dado pie a otro nivel un poquito más profundo, más arriba, que es el nivel amarillo. Ya en este nivel se considera que entramos al segundo grado de evolución. Todos los anteriores están en el primer grado. Este ya va a profundizar mucho más en todas las cosas. Hay mucha teoría acerca de diferentes evoluciones y desarrollos de diferentes conocimientos. Vamos a verlos, las líneas de desarrollo. Entonces la vida se presenta como un caleidoscopio de jerarquías. Aquí sí hay jerarquías que son holoárquicas, o sea, ¿qué quiere decir? Que son holones que van creciendo en complejidad. Son holones, quiere decir totalidades y partes. Son totalidad, como por ejemplo el átomo es una totalidad y la célula incluye átomos, o sea, la célula es más compleja y más amplia y es otra nueva totalidad y parte que incluye átomos y moléculas, y más arriba los órganos que incluyen moléculas, átomos,
¿sí? Y después los tejidos del organismo que incluyen moléculas, órganos. Entonces va creciendo en complejidad, por eso se llaman jerarquías, pero holoárquicas. Sistemas y formas naturales cuya prioridad principal gira en torno a la flexibilidad, la espontaneidad y la funcionalidad. Las diferencias y las pluralidades pueden integrarse mutuamente en corrientes interdependientes. Eso es lo que hemos estado viendo, como si usted mira una línea de desarrollo, esa línea de desarrollo, por ejemplo, la emocional, se corresponde también con otra línea, o sea, es interdependiente con la línea cognitiva, con la línea de desarrollo espiritual, porque son interdependientes. El igualitarismo puede complementarse cuando es necesario, con grados naturales de ordenamiento y excelencia, con lo cual el rango, el poder, el estado y la dependencia del grupo se ven reemplazadas por el conocimiento y la idoneidad. Una de las características de ese nivel, y ya lo hemos venido viendo, es la profundidad, el investigar mucho más y tener muchos más elementos para poder analizar una situación. Lo vimos desde el análisis de los 4 cuadrantes, cómo necesitamos las exterioridades, pero también las interioridades de cualquier cosa para tener un análisis mucho más certero acerca de una situación o inclusive de nosotros mismos y nuestro desarrollo. El orden mundial prevalente es el resultado de la existencia de diferentes niveles de realidad, o sea, memes. Memes es la palabra que se utiliza para hablar del ADN, pero de cultural, o sea, del colectivo. Son ADNs en el colectivo, o sea, como ideas que están en todo el colectivo. Este es el ADN, este se llama memes. Y de las inexorables pautas del movimiento de ascenso y descenso en la espiral dinámica. La espiral dinámica es un modelo, esto que estamos viendo es la espiral dinámica, que vamos ascendiendo y vamos también tenemos parte en el nivel inferior y tenemos un centro de gravedad y vamos elevándonos, ¿no? En mayor complejidad. Por eso hay movimientos de ascenso y de descenso. Y en un momento dado también uno puede descender debido a alguna circunstancia o una crisis a niveles inferiores de desarrollo. En este nivel está el 1% de la población y el 5% del poder. Este es el nivel que está punteando, pero estamos naciendo, estamos haciendo surcos. Por eso los estamos invitando, quienes ya hemos empezado a transitar hace unos años por este nivel y hemos visto los beneficios, como si usted desarrolla este nivel, profundiza en este nivel, profundiza en todas las cosas que los teóricos del desarrollo nos han dado, todo el conocimiento que la humanidad ha creado hasta el día de hoy, puede ver con mayor claridad todos los niveles, desde el beige al púrpura, al rojo, al azul, al naranja, y puede entenderlos y puede cualquier evento que usted o cualquier persona que esté frente a usted puede identificar en qué nivel está y cómo se puede comunicar con esa persona. Eso para los políticos sería y es un aporte muy importante para cualquiera que tenga un liderazgo en una comunidad, porque cuando usted empieza a analizar, a hacer un diagnóstico de la comunidad, saben qué nivel de desarrollo está y cómo puede a esa persona alimentarlo con el nivel superior para elevar su conciencia, pero no pasar a niveles que él no puede comprender o como hacen muchos de los estudiantes de ciencias humanas que están muy influenciados por el nivel verde, quieren que las personas de niveles inferiores, comunidades solamente en desarrollo, que están en un desarrollo mítico o un nivel de desarrollo rojo, puedan entender lo que ellos están planteando en un nivel verde. Entonces, esto solamente lo tiene el 1% de la población y el 5% del poder. Más adelante, estamos haciendo, como dije y como Fernando ha dicho, estamos haciendo surcos, estamos abriendo caminos para que la humanidad vaya entrando en este nivel de desarrollo. Este turquesa ya no lo voy a tocar, es muchísimo menos personas
que están en este nivel, entonces todavía no lo voy a tocar mucho. Bueno, la otra vez decía que qué es lo que no es integral y alguien me preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que no es integral? No es integral lo que se llama la falacia absolutista, o sea, mira, desde un solo cuadrante, de los 4 cuadrantes, hacer un análisis de algo o defender alguna cosa de un solo cuadrante, como por ejemplo, si usted va a defender algo desde el nivel de la mano derecha, que es la ciencia y es lo empírico, solamente está defendiendo, por ejemplo, que la gente tiene problemas porque no tiene carretera y entonces, bueno, solamente en ese cuadrante socioeconómico que es los análisis generalmente que se hacen en los políticos, pero nunca tienen en cuenta los otros cuadrantes, cuál es el nivel cultural de la persona, qué significados defiende esa comunidad, qué piensen y sientan esas personas. Entonces es una falacia absolutista. Ahora viene la otra, que es la falacia pretrans, que estuvimos mirando, que hemos estado mirando, es un aporte muy importante de esta visión integral. ¿Qué es la falacia pretrans? Entonces es elevar a niveles transpersonales los aspectos prepersonales. Por ejemplo, hay una falacia muy importante que se impuso, se venía imponiendo, es que los niños son iluminados, que nacen iluminados los niños. Eso es una falacia porque los niños no nacen iluminados. Los niños tienen que pasar por todo ese desarrollo, ¿sí? Inconsciente, consciente, y desarrollar todo esto que hemos venido viendo para llegar a niveles transpersonales. Entonces, no es que el niño esté iluminado. El niño es como decía alguien que yo escuché, es una tabula rasa, donde todo se puede ahí impregnar, se puede pirograbar en ese ser humano, pero no viene iluminado. Y la falacia nivel línea, también confundir una línea con un nivel, solamente con una línea de desarrollo, que ahora las vamos a ver, confundirlas con un nivel de desarrollo. Esto lo hemos mirado, que es de lo prerracional, creer que es transracional, sin pasar por este desarrollo que es perentorio, que no podemos saltarnos, y es de lo prerracional, pasar a lo racional y luego a lo transracional. O de lo prepersonal, que son los primeros niveles de conciencia, hasta el naranja, a lo personal y luego a lo transpersonal. Este es el desarrollo normal y evolutivo del ser humano. Lo demás son falacias, o sea, son interpretaciones erróneas acerca del desarrollo del ser humano. Bueno, y seguimos con las líneas de desarrollo, que son corrientes, olas a través de las cuales discurre el crecimiento de manera relativamente independiente. Vamos a ver por qué dice eso. Porque es independiente una de otra, pueden atenerse a una dinámica distinta y avanzar a velocidades diferentes. Entonces, ¿cuáles son esas líneas de desarrollo? Entonces, las líneas de desarrollo son muchísimas líneas, muchos teóricos desarrollistas nos han ofrecido y nos han regalado todo este conocimiento que nos sirve para evolucionar, para crecer, para ver las cosas con más claridad y con más profundidad. Entonces, hay una que es la de Piaget, que nos responde a la pregunta de ¿qué soy consciente? O la de Maslow, ¿qué es lo que necesito? O la de Daniel Goleman, que es la inteligencia emocional, ¿cómo siento las cosas de las que soy consciente? O el señor Hausen, que dice cuál es de las cosas que son conscientes la que más me atrae o la más hermosa, es una línea de desarrollo estética. O cuál es de las que soy consciente la acción más correcta, es el desarrollo moral de Colbert. O cuáles son de las cosas que soy consciente las preocupaciones últimas. Entonces esa es la línea de desarrollo espiritual de Fowler. O qué debería hacer con las cosas de que soy consciente con respecto a usted. Entonces sería la línea de desarrollo interpersonal de Selman. O cuál es de las cosas que soy consciente la que más valoro. Entonces sería la línea de Clark Graves, que fue la que vimos en algunos aspectos
no centrándonos exclusivamente en los valores, que es todo lo que vimos ahora de colores, de niveles de desarrollo. Aquí están las líneas de desarrollo. Miren ustedes que son interdependientes, son en cierto sentido independientes, pero son interdependientes. Ejemplo, si usted mira el color ámbar, el nivel ámbar de desarrollo, es un nivel que Maslow le dice que son de necesidades de pertenencia, necesita pertenecer a un grupo, a una etnia. Gebser, que fue uno de los primeros en desarrollar estos niveles evolutivos de la cultura, entonces dice que la denomina mítica. En el nivel cognitivo de Piaget, la persona está en un nivel cognitivo de operaciones concretas, o sea, donde la persona está muy interesada o está muy embebida en qué es la regla y qué es el rol, en cumplir las reglas y en saber identificar los roles y vivir el rol que le toca a él. Ese es el nivel absolutista, que es el nivel azul en la dinámica espiral, que es la fuerza del orden, que en las órdenes de conciencia es el tercer orden, y que según la identidad de yo sería un yo conformista. Estas son las líneas de desarrollo. Miren ustedes que hay de primer grado, de segundo grado. Aquí en segundo grado entramos al nivel integral. El nivel integral ya puede mirar todo esto con una visión lógica superior, más amplia, y entender todo esto que es lo que estamos ahora viendo. Este es el psicógrafo integral, que nos pregunta o nos muestra en qué nivel de desarrollo vamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que esta persona tiene un nivel cognitivo alto. Está aquí, miren ustedes, ¿en dónde está? En el nivel de la mente superior, pero que tiene un nivel interpersonal bajo, que tiene un nivel espiritual también bajo, que tiene un nivel afectivo un poquito más alto y un nivel moral un poquito más bajo que el nivel cognitivo. Asimismo, podemos nosotros estar mirándonos qué nos hace falta o qué línea queremos o queremos desarrollar, o nos damos cuenta que no tenemos muy desarrollada en este momento. Algunas de las principales líneas de desarrollo. Se dice que la línea de desarrollo cognitiva, que es la primera, que fue Piaget, este famoso investigador de los años 50 más o menos, que fue como el iniciador de esta línea cognitiva. Ya había algunos otros que habían empezado a hablar, psicólogos norteamericanos que habían empezado a hacer este desarrollo, pero él hizo todas las investigaciones. Más adelante, otros, Commons y Richard, hicieron la investigación en diferentes culturas para darle la validez multicultural a ese desarrollo de Piaget, que había sido más como en la Europa en esa época. Y Aurobindo continúa y muestra los últimos. Aurobindo fue un maestro realizado de la India, continuó y llegó y aportó lo del segundo nivel para arriba, el tercer nivel, todo esto, mente iluminada, mente intuitiva, sobremente y supermente. Esta línea cognitiva, ¿por qué está en primer lugar? ¿Por qué es de primera? Porque la línea cognitiva es fundamental, es necesario desarrollarla, jalona todos los desarrollos de las otras. ¿Por qué? Porque la línea cognitiva, ¿qué es de qué es consciente usted. En la medida en que usted sabe de qué es consciente, puede identificarse con eso o no identificarse con eso de que es consciente, que puede percibir afuera. La línea de Piaget inicialmente fue una línea exterior, hacia lo exterior, y no tomaron las interioridades, pero más adelante los aportes de otros como Aurobindo y Commons y Richard involucraron las interioridades en ese mirar de qué soy consciente, no solo de las exterioridades, que era el objeto externo. Entonces que el niño empezaba a ver los objetos externos, identificarse con ellos, sino ya vienen aquí de la mente pluralista para arriba, ya empiezan a mirar
mirarse las interioridades y a mirarse ellos mismos, ¿no? Inicialmente, o mirarnos nosotros, cada uno de nosotros. Esta es la dinámica espiral, que es un modelo de desarrollo, del cual tomé las primeras partes que vimos de los niveles de desarrollo. Esta de niveles de desarrollo inicialmente empezaron con Abraham Maslow. Clark Graves quiso ampliar el trabajo de Abraham Maslow, que era una pirámide de necesidades. Hizo unas investigaciones con estudiantes en una universidad de Nueva York y luego lo validó con muchísimas personas. Creo que unas 50,000 personas pasaron o más por esta validación de la dinámica espiral. La dinámica espiral ya después, cuando la popularizó Don Beck y otro amigo de él, otro psicólogo, han hecho muchos trabajos importantes, como el trabajo de la parte en Sudáfrica. Ellos trabajaron con esta dinámica espiral para identificar en qué nivel de conciencia estaban las personas y cómo se podía resolver el asunto de la parte. Inteligencias múltiples, aquí están. La cognitiva, la emocional, la interpersonal, psicosexual, moral y espiritual. La pregunta para inteligencias múltiples sería: ¿en qué aspectos soy bueno y en qué no soy tan bueno? ¿Cuál debo profundizar? ¿En cuál nivel yo estoy satisfecho? ¿Cuál es la más profunda contribución que tenemos que hacer al mundo? ¿Y cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas? O sea, aplicarle una matriz DOFA que le llaman a cada una de estas inteligencias, saber cuál es la que tenemos que desarrollar. Los estados de conciencia. Ese es otro de los 5 aspectos del desarrollo de la visión integral, que es diferente a los estadios de conciencia. Porque los estadios que vimos son estructuras que se demoran en desarrollarse, que como que encierran a uno en un contenedor, a la persona que está en ese nivel, como si fuera un contenedor. Ahí está, piensa, valora, identifica, sueña dentro de eso, dentro de ese nivel de conciencia, es una estructura. Y para poder evolucionar a otra estructura se necesita que haya una crisis de valores, que a usted no le interesa ya lo anterior y usted ya empieza a tener crisis y entonces empieza a coger lo que sigue, lo que continúa, el nivel superior, y empieza a profundizar, a vivir en ese nivel, a valorar las cosas en ese nivel. Eso dicen que se demora más o menos unos 5 años o más. En cambio, los estados permanecen un rato y acaban desapareciendo. Son provisionales y cambiantes. Todos los días los sentimos nosotros. Son estados de aburrimiento, de miedo o de irritación, de tristeza, de rabia, de felicidad, de alegría. Bueno, son tan cambiantes, como dicen los budistas, como las nubes que pasan en un momento dado por el firmamento. Así pasan los estados de conciencia. Pero hay unos estados alterados que sirven de ventana, que nos permiten atisbar mundos de conciencia extraordinaria. Esos son los estados meditativos. Entonces, aquí están los estados. Tenemos estados en el nivel interior. En el superior izquierdo tenemos estados fenomenológicos, estados naturales y estados alterados. En el exterior tenemos estados cerebrales, estados hormonales, estados conductuales. En el inferior derecho hay estados atmosféricos, estados económicos y estados ecológicos. En este nivel hay estados de grupo, en el colectivo, estados intersubjetivos y estados religiosos. No se relacionan unos con otros, cada uno es para ese cuadrante. No tienen una relación como las otras cosas, el interior con el exterior, no, son estados en cada uno de esos cuadrantes que vivimos a diario, ¿no? Bueno, y los estados de conciencia en sí, entonces ya son los que vivimos todos los días. Vivimos vigilia, vivimos el sueño,
Vivimos el sueño profundo y vivimos el sueño profundo sin sueños todas las noches. Vivimos estos estados de conciencia. También vivimos estados meditativos, estados alterados, que son producidos por muchas cosas, por enteógenos, también son producidos por por ejemplo, un esfuerzo altísimo, muchísimo corporal, también se puede producir un estado, puede ser por estados meditativos, entramos a estados que no son los de todos los días, o experiencias cumbres, que son también experiencias, pueden ser meditativas o pueden ser espontáneas, y también la intuición. Son estados de conciencia. Entonces corresponde. La vigilia corresponde al nivel burdo de conciencia. Al nivel psíquico corresponde el sueño. Al nivel sutil corresponde el sueño profundo. Y al nivel causal corresponde el sueño profundo sin sueños. Dicen que en este estado, que no recordamos, que ojalá pudiésemos recordar, y también hay unas técnicas para recordar, para poder estar despierto mientras duerme, estar consciente, mejor dicho, no despierto, consciente mientras duerme, podemos llegar a estados muy elevados de conciencia, como llegar al nivel, estar en el nivel causal. Creo que estamos siempre, todas las noches, en este sueño profundo sin sueños. Como sueños lúcidos. Sí, sueños lúcidos. Sueños lúcidos. Estos estados de conciencia también se corresponden a un cuerpo, ¿no? A cada uno de los cuerpos, el cuerpo sutil, el cuerpo etérico, aquí, en el nivel burdo se encuentra, al nivel de vigilia, pues el nivel corporal burdo, y cada uno de esos se corresponde, el causal con un nivel causal también, un cuerpo causal. Eso lo vamos a ver en la sección del cuerpo. Entonces, burdo, psíquico, sutil y causal. Esos son estados de conciencia a los que podemos acceder. Bueno, y por último nos queda los tipos. ¿Qué son los tipos en el OCON? O sea, en el omnicuadrante, omninivel, o en el sistema operativo integral, o en el ACAD. ¿Qué son los tipos? Son una distinción horizontal que nos propone el marco de referencia. Es horizontal, o sea, no es vertical, no es evolutiva. Vamos a ver cuáles son los tipos entonces. Entonces hay tipos, por ejemplo, el eneagrama. En el eneagrama hay tipos de personas, ¿cierto? Son 9 tipos. Cada uno de los tipos tiene sus características, se desarrolla de una forma. Ustedes tal vez algunos han visto qué es el eneagrama. O también lo masculino y lo femenino, que es en lo que voy a hacer un poquito de énfasis ahora, que también es un tipo, y que todos los días estamos abordando lo masculino y lo femenino dentro de nosotros y en el exterior. Los tipos de Jung, que si recordamos hay introvertido, extravertido, los tipos corporales, los tipos de sangre, los tipos de relaciones, los tipos de cultura, los tipos de democracia y los tipos de lingüística. Fíjense ustedes que son horizontales, o sea que no tienen, no son evolutivos, son horizontales. Entonces, tenemos, por ejemplo, tipos de personalidad. En el superior izquierdo, como por ejemplo, extravertido o intuitivo o introvertido. Tipos de género, como por ejemplo, masculino y femenino. En el derecho, superior derecho, tipos corporales, como por ejemplo, endomorfo, ectomorfo o mesomorfo. Tipos de sangre, como por ejemplo, B o cero positivo, o AB o A positivo. Tipos conductuales. Ahí no sé qué quiere decir con esos cuatro letras. En el inferior derecho hay tipos de democracia, como por ejemplo parlamentaria, bipartidista, etcétera, etcétera. Tipos de transporte, como por ejemplo en avión, en coche, etcétera. Tipos de lingüística, como el mandarín, el francés, el inglés o
Swahili, no sé cuál es ese tipo de lingüística. Los tipos de relaciones, como por ejemplo, tipo de relación romántica, o de amistad, o erótica. Los tipos de culturas, como la cultura alemana, la india. Tipos de comunicación, como por ejemplo, comunicación directa o indirecta. Bueno, y ahora en lo que quiero hacer un poco más de énfasis en los tipos de género, que lo clasificamos pues en femenino y masculino. Entonces, el tipo de género son dos tipos. Uno que tiende hacia la individualidad, que es el masculino, y otro que tiende hacia la comunión, que es el femenino. Se corresponden con estos eros y ágape, ya en un nivel más evolutivo. Eros y ágape, que son unas palabras griegas que significa eros. Eros es el amor que une, que va uniendo y va uniendo, y va llegando, elevando a la persona, y va haciendo evolucionar a la persona hasta el nivel divino. Va uniendo. El ágape dando y recibiendo todo el amor que puede incondicionalmente a todas las personas. O sea, va extendiendo ese amor. Ese es el ágape. Entonces vamos a ver qué nos dice los tipos femeninos y masculinos. Voy a comenzar con el femenino. Entonces el femenino tiende a la comunión, tiende a cuidar y alimentar, tiende a establecer vínculos, tiende a la intimidad, tiende a defender las relaciones. Ahora, el tipo masculino, ¿a qué tiende? A la autonomía, al individualismo, se atiene a las reglas y tiende a la independencia. ¿Qué te digo? Este trabajo tiene muchos teóricos que aportaron, pero hay una teórica que fue la que como que englobó todo más o menos en los años 80, que se llama Carol Gilligan. Carol Gilligan revisó todas las teorías de Freud que venían, que hablaban de estas diferencias entre hombres y mujeres, y identificó que, por ejemplo, el masculino se atiene a las reglas, pero el masculino se atiene a las reglas. Las reglas las viene creando, las viene, ¿qué les digo? Aprendiendo en los juegos, los niños. Los niños juegan más en el exterior, juegan en grupos grandes y aprenden a crear reglas, a hacer reglas, a cambiar las reglas, ¿sí? En cambio, nosotros no, las mujeres, o no solo no las mujeres, sino el tipo femenino, no, ni juega cuando niño en el exterior, ni juega en grandes grupos, sino jugamos a la intimidad, en pequeñas, con una o dos, mi mejor amiga, mis dos mejores amigas, juegos que no son, generalmente son juegos pequeños, no son como en grandes personas, no son bruscos, son juegos más delicados, y se hace mucho énfasis en la relación y en la intimidad. Entonces, esto ha creado unas diferencias marcadas entre hombres y mujeres, que si las concientizamos, si nos damos cuenta de que tenemos diferencias entre hombres y mujeres, podemos ponernos en el zapato del otro o pedir que se pongan en nuestros zapatos, ¿no? Entonces el tipo femenino y masculino se vuelve insano, que tal vez es el momento en que se nos trae conflictos. El femenino, en lugar de mantener las relaciones, se pierden en ella. La conexión se vuelve una fusión. El flujo se vuelve pánico. Y la comunión se vuelve una auténtica empanada.
En el masculino, la autonomía en alienación, o sea, se aparta, se aísla. La fortaleza se convierte en dominio. La independencia en temor patológico al compromiso. Y la relación en un impulso a la destrucción. Hacia afuera, hacia el exterior. Vamos acabando. Impulso a destruir. Habíamos visto que el desarrollo moral pasa del nivel egocéntrico al etnocéntrico y luego al mundicéntrico. Y posteriormente a uno más elevado que se llama cosmocéntrico, donde incluye a todos los seres sensibles. Entonces, en el nivel egocéntrico, el individuo ve el mundo como una extensión de él mismo. En el nivel etnocéntrico, la conciencia del individuo gira en torno al grupo, al tribu, al clan o a la nación. Y en el nivel mundicéntrico, la identidad del individuo se expande hasta alcanzar el respeto y la preocupación por todas las personas. Ahí vamos por mayor complejidad y más abarcante. Entonces, ¿qué hizo Carol Gilligan, que fue la mujer que trabajó junto a este investigador, a este desarrollista que hizo este trabajo de desarrollo moral que se llamaba Colbert? ¿Qué hizo ella? Ella se dio cuenta porque trabajaba con él de auxiliar y dijo, no metieron en esos investigaciones y en esas encuestas, sino puros hombres. ¿Sí? Entonces, ese desarrollo moral corresponde solo al desarrollo de los hombres, pero las mujeres no están incluidas ahí. Y empezó a hacer el trabajo para incluir las mujeres. Entonces dice que el desarrollo egocéntrico en el desarrollo masculino es justicia para mí y mis derechos. Pero la mujer, ¿qué dice? En ese nivel de respeto para mí y cuidado de mí. En el nivel etnocéntrico, el desarrollo masculino es justicia para nosotros, nuestros derechos. Pero ¿qué dice el desarrollo femenino? Respeto para nosotros, cuidado del grupo. En el nivel mundicéntrico, justicia para todos, derechos humanos. O sea, derechos para muchas más personas, no solo para nosotros, para nuestra etnia, sino para todos los seres humanos. La mujer, ¿qué dice? Respeto para todos, cuidado de la familia global. Entonces, fíjense ustedes que el desarrollo femenino y el desarrollo masculino o el desarrollo del hombre y de la mujer discurren por dos caminos diferentes que tenemos que integrar también. No debemos olvidar que tanto los hombres como las mujeres pueden acceder a la individualidad y a la relación, así como al eros y al ágape, que tienden a centrarse en una u otra. No significa que se trate de dos especies completamente diferentes. Este es el motivo por el cual, en mi opinión, debemos recordar de continuo tanto las profundas similitudes como las extraordinarias diferencias existentes entre los hombres y las mujeres y resistirnos al impulso de centrarnos apasionadamente en exaltar a unos, desdeñando a las otras. Esto lo dice Ken Wilber en un libro que se llama El Ojo del Espíritu. Hombres y mujeres se trasladan enfatizando la individualidad, los hombres, y se transforman subrayando el eros, mientras que las mujeres se trasladan centrándose en la relación y se transforman subrayando ágape. Tal vez la palabra traslación no la hemos tocado, pero traslación es el desarrollo, pero en un mismo nivel, ¿sí? En el mismo nivel en que estamos, se hacen cambios,
eso se llama traslación. Pero cuando ya se trata de transformación, ¿qué quiere decir? Cambiar de nivel, entonces el hombre se transforma subrayando el eros, mientras que la mujer se traslada, o sea, hace la traslación, o sea, en el mismo nivel que está de conciencia, centrándose en la relación, y se transforma subrayando el ágape, o sea, la comunión, el dar amor y recibir amor incondicionalmente. El hombre se transforma entonces con el eros, con el crecimiento, crecer. Pero esas dos, eros y ágape, las tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Hay notables diferencias entre la moral femenina y masculina. Las investigaciones han mostrado en las pruebas de la coeficiente intelectual, las puntuaciones de los hombres son muy elevadas, pero también muy bajas en el cociente intelectual, y lo mismo en el desarrollo moral general. O sea, hay hombres muy desarrollados, según estas pruebas de desarrollo de coeficiente intelectual, que son más lógicas matemáticas, y muy bajas. O sea, no hay en el nivel medio muchos hombres, pero las mujeres parecen gravitar en torno a las relaciones convencionales y personales, y tienen que vencer más obstáculos en el paso que lleva a la relación postconvencional. En los hombres, por cada Abraham Lincoln y Mahatma Gandhi, hay un Charles Manson y un hijo de Sam. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Cuanto más personas abracen la visión integral, que es la visión más avanzada hasta este momento, más co-crean las formas concretas que acabarán asumiendo. Como habíamos dicho al principio, estamos haciendo huella, como dice la canción, estamos abriendo camino, estamos abriendo surcos, y pues entre más personas abracen esta visión, podemos ir creando formas concretas. Si en el anterior, por ejemplo, en el verde se hicieron las formas concretas de las ecoaldeas, vamos a ver qué empiezan a crear en este nivel ya de la visión integral, comunidades conscientes. Hace poco me comentaron que en el Perú está haciendo un grupo de personas que ya han trabajado en la visión integral, algo que se llama comunidades conscientes, que todavía no tiene una forma concreta, pero que ya están pensando cómo van a hacer esa comunidad, esa forma de vivir de personas conscientes. Ya no ecoaldea, ya no personas que estén cuidando solo la naturaleza, sino que también están conscientes de su desarrollo y su evolución. Y que quieren seguir evolucionando y dejando al mundo ya formas concretas para las nuevas generaciones. Bueno, voy a dejar hasta ahí. No sé si hay algunas preguntas, algo que no queda claro, algo que quieran profundizar.